Bueno, continuamos con este laboratorio. Lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos en nuestra instancia local. Ya voy a agrupar lo que es el servidor de Azure y nos vamos a nuestra base de datos, a nuestra instancia local. Esta es nuestra instancia local y donde dice Database, ahí están todas las bases de datos que nosotros creamos. En una instancia podemos crear varias bases de datos, en una base de datos varias tablas, ¿ya? Entonces vamos a la primera parte. Para poder utilizar y crear una tabla tenemos que crear primero una base de datos. ¿Cómo creamos una base de datos? Sobre base de datos, muy sencillo, botón derecho, New Database. ¿Ya? Entonces ahí nos abre ya una pantalla de creación. Nos pregunta el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a llamar también base de datos prueba local. Le vamos a poner ya para diferenciarlo con la base de datos prueba en Azure. Y aquí por defecto el owner nos piden estos detalles. ¿Qué significa? Eh, Acuérdense que una base de datos, que es un repositorio de datos, está guardado en un disco y ese disco son archivos. En realidad no son archivos. Estos archivos los maneja la base de datos y lo que nos pide cuánto va a ser el tamaño inicial de estos archivos, en cuánto van a ir creciendo, cuál es el tamaño de bloque. Todos estos puntos son muy importantes y eso lo ve eh, ya el DBA, pero a nivel avanzado, porque ahí se hace las calibraciones y optimizaciones de las bases de datos para que estén trabajando de la mejor manera dependiendo de nuestra solución a la que direccionemos. Bueno, vamos a nosotros en este punto a seleccionar todo por defecto, ¿ya? Ahí vemos opciones también que nos dan, que podemos cambiar, como el tipo de datos, ya en la parte de encriptación, varios puntos y que no vamos a entrar a detallar. Nosotros lo único que hemos hecho es poner el nombre de la base de datos y con eso nos conformamos y damos OK. ¿Ya? Muy bien, ya se creó nuestra base de prueba local. Fíjense, ya está en nuestra parte de base de datos y ahí ya podemos hacer la creación de tablas. No tenemos tablas. Nosotros podemos crear las tablas con botón derecho New y New Table y creamos la tabla de esa manera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que querramos crear esa tabla, tenemos que realizarlo de esa manera. Nosotros vamos a acostumbrarlo a realizarlo por medio de SQL con DDL. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos automatizar y crear la misma tabla en los servidores que querramos sin hacer esfuerzo. Solamente nos esforzamos en escribir la primera vez, pero las siguientes no. ¿Ya? Entonces creemos de la misma manera, vamos a crear aquí. Fíjense otro detalle. Eh, Vamos a crear ahora sobre base de datos prueba New Query. ¿Ya? Y la diferencia entre este query que tenemos aquí, base de datos prueba, es esto. Dice aquí base de datos prueba. Nos vamos a la otra y aquí nos dice base de datos prueba local. Eso nos indica en qué base de datos estamos trabajando. ¿Ya? Porque podemos fácilmente confundirnos y en vez de hacer una base de datos, la realizamos el trabajo en otra base de datos. Entonces aquí vamos a crear otra tabla. Create table. Vamos a ponerle aquí ya, vamos a poner la base de datos prueba, sí, new query, sí, y ahí new query ya estoy escribiendo, pero muy importante que tiene que decir base de datos prueba local, la nueva base de datos que hemos creado. Y ahí la creamos, nuestra super base de datos. Vamos a crear ya código int not null, que no acepta nulos. Nombre, ahorita le vamos
Mire, y nombre le van a poner que acepte nulo, ¿ya? Varchar 250 y en este momento vamos a hacer ese ejemplo. Null, ¿ya? Si no le ponemos nada por defecto, para él es null. Ya vamos a hacer el constraint. Constraint pk prueba local primary key primary key y entre paréntesis código. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar. Podemos seleccionar y ejecutar. Ya hemos creado nuestra tabla. Hacemos un refresh a las tablas. Y aquí ya aparece nuestra base de datos prueba local. Vamos a insertar un registro. Insert into prueba local. Ya. Entre paréntesis vamos a poner código. Values 1. Fíjense que no estoy utilizando nombre. ¿Por qué? Porque como acepta nulos, va a aceptar que insertemos solamente la columna código. Ejecutamos y nos funciona sin ningún inconveniente. Hacemos el select, asterisco, from, prueba local, lo ejecutamos y ahí nos aparece código 1 y el nombre nulo. ¿Por qué? Porque no le insertamos nada. Disculpe. Ya. Es que tiene que seleccionar, porque si le hacemos ejecute, ahí, execute, va a seleccionar todo de nuevo. Tiene que seleccionar cuál es la que va a ejecutar. Como aquí podemos hacer otro insert into prueba local. Fíjense, ahora vamos a poner nombre. En esta nos tiene que dar error. ¿Por qué? Porque no podemos poner en código. En código no podemos poner un nulo, no acepta nulo. Fíjense ahora, a ver en esta F5, ¿ve? Ahí ya me da un error. No se puede insertar nulo en código. No me acepta, error me da. Entonces sí o sí tenemos que ponerle un valor a código, y aquí le vamos a poner 2, Si lo ejecutamos, ahora ya nos va a aceptar. Ya aceptó. Si ejecutamos nuestro select nuevamente, ya vamos a tener el 1 y el 2. Para actualizar eso que está incompleto, se utiliza un comando que se llama update. Eso es actualizar. ¿Qué vamos a actualizar? La tabla prueba local. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con prueba local? Vamos a poner el nombre, un dato. ¿Y qué le vamos a poner de dato? Le vamos a poner 1. ¿Ya? Pero no es a todos los datos 1, solamente donde el código sea igual a 1. Entonces aquí decimos, vamos a actualizar la tabla prueba local poniendo a la columna nombre el valor 1 cuando el código sea igual a 1. Entonces si lo seleccionamos y lo ejecutamos, ya se actualiza y ahí podemos seleccionar y ya tenemos actualizado 1 y 2. Muy bien. Ya, para ser autoincrementable es un identity, ¿ya? Pero para terminar, antes de eso, quisiese terminar, vamos a eliminar uno, vamos a hacer un delete de la tabla, porque tengo 29 segundos, de la tabla prueba local, donde el código sea igual a 2. Muy bien. Lo ejecuto y me elimina, ya me dice que eliminó, fue afectado. Selecciono y ya me queda solamente la única. Bueno, con esto cierro este video. Hasta el siguiente. Gracias.